tiene sentido invertir en ningún otro sector sino en un sistema de una infraestructura energética que permita dar soporte a ese desarrollo. Y de hecho, lo que se plantea en la literatura especializada es que tiene que ir delante del desarrollo para que no se convierta en un freno. Aquí hay dos cuestiones que están relacionadas, se presentaron, digamos, simultáneamente en un momento determinado y eso dio como resultado quizás esta situación tan lamentable, ¿no? Y extrema al mismo tiempo. O sea, por una parte, y también es válido decir que en ambos casos son cuestiones que el mismo gobierno ha admitido públicamente, ¿no? O sea, hay una parte, un factor que tiene que ver con la escasez de combustible. En este caso, el sistema energético en sentido general, pero electroenergético en particular, de Cuba, la matriz, se caracteriza porque la generación eléctrica depende en un 95% de combustibles fósiles, que de hecho es una de las tasas de penetración de combustibles fósiles hoy, en el mundo de hoy, más altas realmente, porque eso ha ido disminuyendo a partir de toda esta revolución de las energías renovables y demás. Ya el acumulado ya va siendo importante, ¿no? Hay países que ya tienen más del 50% fácilmente de generación eléctrica con fuentes renovables y hay varios países, entre los cuales está España, que ya hay varios días al año en el cual más del 100% de la generación del consumo de ese día se logra con energías renovables. Entonces Cuba tiene un 95% de penetración de combustibles fósiles. De ese combustible fósil, la mitad aproximadamente del que se utiliza en la generación es importado. Pues Cuba produce petróleo y gas natural para generación eléctrica. Casi todo el petróleo crudo que produce Cuba, que es de muy mala calidad, se utiliza para la generación eléctrica. Casi todas las plantas pueden quemar el crudo cubano, excepto me parece que la de Cienfuegos. Y también está digamos, la instalación de Energas, que es una inversión de Sherritt, que digamos mucho más moderna, eso sí, que utiliza gas natural para generar energía eléctrica. Es la producción más eficiente que tiene el sistema. Pero la mitad es importado y ahí viene el problema. Porque hay escasez, porque el proveedor tradicional después del año 99, que era Venezuela, los envíos de Venezuela se han reducido de manera significativa. Llegaron a ser aproximadamente 100.000 barriles diarios equivalentes de petróleo. Y bueno, las estimaciones que son siempre inexactas porque no hay una cifra oficial que se publique, digamos, sistemáticamente, pero las estimaciones hablan de que en la actualidad puede estar alrededor de 30.000 barriles diarios aproximadamente. Eso es una reducción muy significativa para un país que no tiene divisas para salir al mercado internacional a comprar petróleo. Entonces eso, claro, crea un déficit enorme que impacta inmediatamente en la generación, porque además una parte de la generación de combustibles fósiles se dice, pero no es crudo solamente, se utiliza fuel oil y diésel. El diésel es carísimo, es el combustible más caro que se puede utilizar para la generación eléctrica. Y Cuba tiene varios emplazamientos que utilizan diésel. Y fuel oil también es menos caro que el diésel, pero es mucho más caro que el petróleo crudo. Entonces, es una presión financiera importante y Cuba no tiene esa divisa. Que lo que pasa es que no se importa suficiente. Entonces, bueno, pues hay que decidir dónde no se lleva y se paraliza la planta. Se genera menos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha sido un problema. Y el otro problema asociado tiene que ver con el estado técnico de las plantas, que tiene que ver entonces con toda la discusión que hay sobre por qué no se ha invertido al menos lo necesario para mantenerlas mínimamente operativas, ¿no? Y esto estamos hablando que es un proceso que es acumulativo durante muchos años. A un descalabro como este no se llega de un día para otro. Ahí se han ido acumulando déficits de mantenimiento generales y capitales claros durante muchos años. Plantas que ya también tienen un tiempo de operación bastante elevado. Digamos, la planta más nueva es el año 96, va a ser 30 años, pero además esa planta ya nació vieja, se dice, por decirlo de alguna manera, porque era con tecnología checa del campo socialista. Y ya esa tecnología ya no era, ni era tan avanzada en su momento, y por supuesto yo entiendo que la producción de partes y piezas para esa tecnología está muy disminuida en última instancia, ¿no? Por el fabricante, aunque sí lo hace, pero obviamente no es una tecnología, digamos, actual en ese sentido. Entonces, las demás son mucho más viejas. Y el uso de crudo cubano te alivia el problema financiero, la escasez de combustible, entre comillas, pero al mismo tiempo te crea un problema adicional en el mantenimiento. Encarece el mantenimiento porque hay que hacerle mantenimientos más sistemáticos a las plantas, porque es muy agresivo ese crudo y deteriora más el equipamiento. Si no tienes un mantenimiento, un ciclo de mantenimiento que esté acorde con ese deterioro, pues acelera el proceso de pérdida de capacidad de las plantas. Entonces, cuando tú combinas esos dos factores, que fue lo que vimos en el último mes, básicamente una situación en la cual se estaba dejando de servir una parte importante de la demanda.
Había variaciones entre los días, pero ya en el último mes que se empezó a hacer crítica la situación, lo que veíamos era que entre 30 y 40% de la demanda no se cubría. Y entonces esos son apagones de manera significativa. Eso afecta a la economía también, porque ellos han introducido medidas de ahorro, de racionamiento importantes en el sector público, incluyendo el sector productivo. Entonces eso es bienes y servicios que no se producen, porque no hay electricidad. Porque claro, ellos tienen un poco la filosofía de tratar de reducir hasta donde sea posible los apagones para el sector de los hogares, porque saben que la sensibilidad política que tiene, lo incómodo que es en Cuba, un país tropical además, está sin energía eléctrica. Pero aún así, sabíamos que los apagones estaban siendo, sobre todo en el interior del país, de varias horas diarias, 12 horas más en algunos casos. Eso es un nivel de afectación de crisis asociada a una guerra, a un desastre natural, básicamente, ¿no? Pues si ya más de la mitad del día tú no tienes electricidad, prácticamente no puedes funcionar como hogar normalmente. Hay muchos hogares cubanos que dependen de la electricidad para cocinar, no ya para conservar los alimentos, sino para cocinar. Entonces esa combinación puede ser fatal para un hogar, ¿no? Donde haya ancianos, donde haya niños pequeños. Es una situación que pone a la familia en el límite de la sobrevivencia, básicamente. En los lugares donde la escasez de fluido eléctrico se prolonga también, se afecta el suministro de agua, porque el gobierno ha empezado un programa, se dice, de introducción de bombas con paneles solares para un poco mitigar ese efecto, pero eso para nada significa que la inmensa mayoría del bombeo es con paneles solares de ese tipo, ¿no? Es una minoría. Y depende de la electricidad para bombear agua. Entonces encima de eso se afecta el agua. Entonces no tienes electricidad, no tienes agua. Es una situación muy difícil para la gente. Entonces, toda esa inestabilidad se fue acumulando, entiendo yo. Yo no soy especialista técnico, o sea, yo no soy ingeniero, yo no tengo todos los parámetros para decir exactamente qué fue lo que pudo haber causado el colapso total del sistema, pero lo que sí es cierto es que cuando la generación empieza a tener tanta inestabilidad, se desajustan los parámetros. Porque, por ejemplo, hay que generar electricidad con una frecuencia específica, que es la que permite que funcione el sistema, son 60 MHz. Cuando no tienes eso, si baja mucho la frecuencia, se dispara el sistema. Y si sube mucho también, se dispara el sistema. Entonces, esa inestabilidad ya la veíamos que estaba ocurriendo. La última semana, sobre todo, fue catastrófica la cantidad de apagones, porque ya el déficit era de 1.500, 1.600 megawatts diarios. Eso es mucho. El gobierno, las autoridades plantean que la causa como inmediata, ¿no? Fue la salida de Guitera, una salida imprevista. Bueno, claro que tiene salida imprevista si Guitera está en unas condiciones técnicas deplorables, ¿no? En este caso. Pero, bueno, vaya a saber exactamente desde el punto de vista técnico qué fue lo que ocurrió, que en ese momento propició el colapso del sistema. Que en cualquier caso es un evento extremo para un sistema electroenergético integrado, ¿no? Que salen todas las plantas no se genera y no hay posibilidad de entregar energía en ningún caso. Básicamente la historia acá hay una acumulación de problemas a lo largo del tiempo, escasez de combustible, no hay divisas para pagarla, no se han hecho las inversiones que corresponden, ni en nuevas plantas, ni en mantenimiento, los mantenimientos adecuados. Eso deteriora el sistema, no tiene suficiente materia prima, baja la generación y claro, si baja mucho, demasiado y la demanda se mantiene alta, puede ocurrir un imprevisto de esa manera. No se puede ver el problema energético de Cuba aislado del problema económico general. Eso, o sea, no hay solución duradera y sostenible para digamos, el problema energético que tiene nuestro país en este momento, que desvinculado de la solución mayor que es una reforma económica verdadera que permita a la economía cubana volver a ser productiva y empezar a crecer. Porque las infraestructuras de ese tipo son sistemas costosos y solamente el crecimiento económico te permite generar recursos para pagarlas. O sea, tú no puedes tener nivel económico, para decirlo de alguna manera ilustrativa, C y pretender tener infraestructura energética A. Eso no existe. O alguien te la paga, pero nadie la paga. Te tienes que pagarla tú. Entonces, ahí ya se convierte todavía en más estructural, ¿no? Es estructural en el sentido de que tiene una estructura de generación que depende demasiado de combustibles fósiles, que depende de quemar un crudo que es muy agresivo para las plantas, que tiene una fiabilidad técnica ya muy reducida, muy baja el sistema por la falta de inversiones y mantenimiento. Y al mismo tiempo, entonces, eso todavía se vuelve más estructural porque está dentro de un sistema económico que ha llevado al país a una situación en la cual la economía está prácticamente estancada. Entonces no hay recursos. Eso se multiplica porque esto es como una especie de bola de nieve. Economía es una cosa, usualmente lleva a la otra. Si tú tienes una economía estancada, ningún inversor quiere venir al país, porque sabe que la economía no está creciendo y no va a generar recursos para tener los rendimientos adecuados de tu inversión.
Y tampoco un acreedor te va a dar más crédito porque sabe que tú no tienes cómo pagárselo. Ya los que tienes no los pagas. Nuevos créditos, muy poco probable. Entonces, se genera ese efecto bola de nieve, ¿no? No tiene salida, básicamente. Y otra vez, a corto plazo, francamente, es muy poco que hacer. O sea, lo más que se puede cambiar de estos dos problemas a corto plazo es la disponibilidad de combustible, que pasaría inevitablemente porque un país que tenga las condiciones se muestre dispuesto a, básicamente, entregar combustible a Cuba sin pagar prácticamente. No sé si ponerlo a cuenta de crédito para esperar que en un futuro se lo paguen o hacer una donación ya inmediata, ¿no? Lo del estado técnico sí tiene una solución que es a más largo plazo inevitablemente, que sería construir nuevas instalaciones, que sería hacer las reparaciones adecuadas. Eso lleva dinero y lleva tiempo. Pero la solución, otra vez, duradera, a más largo plazo, tiene que ver con que la economía tiene que volver a funcionar para que funcionen todos sus sistemas. Y eso depende de una reforma que incluso si se empieza a hacer mañana, también va a tomar un tiempo en que madure. Y que se alineen todos los incentivos para que Cuba vuelva entonces otra vez a ser un país que produzca riqueza, digamos, en ese sentido. Y pueda darse, no el lujo, pero pueda pagar la infraestructura energética que necesita su desarrollo, ¿no? Que el país se proponga incrementar la penetración de fuentes renovables en la matriz de generación eléctrica es una meta razonable y se alinea con las tendencias mundiales, sin dudas. Aquí el asunto es cómo eso se enmarca dentro de una emergencia que tienes en el momento. Instalar 300 megawatts en capacidad de parques solares para el verano siguiente no va a resolver el problema energético de Cuba. 2.000 megawatts instalados generarían el equivalente a aproximadamente entre el 10 y el 12% de lo que consumió Cuba de energía eléctrica en el año 2019. ¿Es una mejoría? Sí, es una mejoría, pero no te cambia la configuración general del sistema. Te queda un 90% todavía por resolver. Son 2.000 y no van a tener instalado 2.000. Aquí hay una cuestión también que ocurre mucho con todos los planes que anuncian las autoridades cubanas, lamentablemente, y es que poco a poco están cambiando las cifras y los plazos. Entonces te pierdes en el conteo. Porque primero dijeron un valor para cierre de año, después, porque obviamente van a ver que no van a tener esos parques solares listos, porque son instalaciones que hay que hacer, hay que mover tierra, hay que hacer todo un grupo de... Ciertamente, para ser totalmente honesto y abierto en esto, es la tecnología actual que más está creciendo en el mundo, la solar. Porque tiene ya los costos de instalación más bajos y la instalación, técnicamente hablando, es la más sencilla de todas. O sea, es más sencillo hacer un parque solar que instalar aerogeneradores, por ejemplo. Es más sencillo. Pero bueno, hay que hacer un trabajo, obviamente, ¿no? Y luego viene el mantenimiento también. Pero sí, o sea, en ese caso sí está alineado. El tema es, ¿cuánto le tomaría a Cuba realmente hacer esa transformación en la matriz energética que permita realmente ya reducir significativamente y eventualmente eliminar los déficits en generación? Nosotros hicimos un estudio, digo nosotros, Jorge Piñón, que es un reconocido experto en energía, que ha seguido el tema cubano, bueno, es cubano-americano por mucho tiempo, y yo hicimos un artículo breve, que era básicamente digamos, de difusión científica más que un artículo académico per se, pero sí hicimos algunos cálculos utilizando números reales, pero yo recuerdo que eran números tomando referencias de precio del año 2022. La Agencia de Energía de Estados Unidos, el Departamento de Energía, publica cifras anuales sobre los costos de los proyectos de las diferentes tecnologías, más o menos como referencia, digamos. Se utilizaron eso. Y ese cálculo dio en números gruesos que para recapitalizar el sistema y elevar la penetración de la fuente renovable a los niveles que lo estaba planteando como meta el gobierno cubano, que inicialmente era una meta de 24% en el año 2030 y después ellos mismos la elevaron al 37%, harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares durante un periodo de 10 años para que otra vez el sistema recuperara la vitalidad, ¿no? Fuera un sistema confiable. Bueno, 8.000 y 10.000 millones de dólares es una cifra muy considerable. Yo diría que casi para cualquier país, pero para Cuba es una cifra astronómica, casi se puede decir, ¿no? Ahora, bueno, no sé, ¿quién puede aportar 8.000 o 10.000 millones de dólares? Eso no lo sé, no lo tengo claro.
Yo entiendo que en el caso de los paneles solares, una gran parte de esos paneles solares están siendo importados desde China. Seguramente a través de un crédito, otro más. También, bueno, hay un asunto con China que tiene que ver con el hecho de que se plantea que China tiene una sobreproducción de paneles solares, que tiene que tratar de colocar en el país que sea. Quizás ahí Cuba encontró esa brecha una vez más y bueno, va a recibir esos paneles solares. Pero bueno, no tengo realmente detalles sobre eso. Entonces, otra vez, ¿un plan bueno? Sí. ¿Es lo que debería pasar? Sí. Cuba debería invertir y de hecho debería invertir en varias de las fuentes porque tú lo que necesitas es un sistema balanceado. El sol y el viento tienen un problema como fuentes renovables. No son estables. No pueden ser generación base del sistema. Porque el sol no está las 24 horas del día y todos los días no hay la misma radiación solar. Y el viento tampoco. No hemos logrado determinar, predecir cuándo va a soplar con exactitud. No, se tiene una idea. Entonces te hace falta fuentes renovables que puedan servir como generación base, que es la permanente, que son las que le dan estabilidad al sistema. De las fuentes renovables, las que tiene Cuba a su disposición, la más importante sería la biomasa. En el caso de Cuba, sobre todo la biomasa cañera. Porque mientras que tengas materia prima, puedes estar produciendo energía, básicamente. Es como una termoeléctrica, pero en lugar de usar petróleo, usa el bagazo para generar el vapor, para producir energía y generar el vapor. De hecho, una inversión en Central, Ciro Redondo, Ciudad de Ávila, construyeron una bioeléctrica de 60 megawatts, me parece, de capacidad. Problema de la bioeléctrica, no tiene suficiente materia prima. Pensaban que iba a ser una combinación de bagazo con marabú. Incluso diseñaron unas cortadoras de marabú para cortar el marabú y poder generar la biomasa. Eso ha tenido todo tipo de problemas. No hay tanta biomasa cañera como ellos pensaban porque, claro, no hay caña. Y por el otro lado, las máquinas cortadoras de marabú se han roto porque técnicamente tiene desafíos, ¿no? En fin. Entonces, el asunto de Cuba para la biomasa es, bueno, estamos hablando de una gran revolución de instalación de paneles solares. Bueno, yo creo que de energía eólica se habla ahora en Cuba menos por la complejidad técnica y el costo que tienen las instalaciones de los aerogeneradores. De hecho, había un proyecto con China que lo financiaba, el proyecto de Herradura en Las Tunas, desde 2013. No se han instalado los aerogeneradores todavía. Creo que hicieron los cimientos, esto está cerca del mar porque es una zona costera. Se inundaron los cimientos, se comprometió la base, entonces no se pudieron instalar los aerogeneradores, después no se ha podido hacer X, Y, Z, bueno, no están instalados, básicamente, que era un proyecto de 50 megawatts. Entonces yo creo que Cuba ahora mismo está como un poco más girada hacia los paneles solares, ¿no? Una tecnología, digamos, un poco más sencilla, como había dicho, de instalar. Pero claro, entonces el contrasentido para Cuba es, teniendo una fuente propia histórica, como la biomasa cañera. En el año 90 Cuba tenía un bagazo, biomasa cañera, equivalente a 3 millones de toneladas de petróleo. Que si se aprovecharan en unas turbinas muy eficientes, como con la tecnología que hay en el mundo hoy disponible, se generaba una cantidad extraordinaria de energía eléctrica. Y eso no termina porque el próximo año con la zafra vuelves a tener la biomasa. Pero la industria azucarera cubana sabemos dónde está, ¿no? Prácticamente ya no se produce azúcar en Cuba, se importa azúcar para satisfacer necesidades mínimas. Entonces ahí viene el contrasentido y volvemos al modelo económico. No va a haber recuperación de la industria cañera en Cuba si no hay un cambio en el modelo agrícola. Un cambio radical en la agricultura. Con parches no se resuelve y ahí el problema es tanto agrícola como industrial. O sea, tiene que haber caña, que es un problema agrícola, y tiene que haber instalaciones eficientes para procesar esa caña, que son centrales modernos, que tampoco hay. Entonces, ahí también demoraría bastante más tiempo, porque ahí entonces tienes que recrear el sistema completo, tener una agricultura cañera que produzca caña, una caña que tú la siembras ahora, el tiempo ideal de corte está entre 24 y 36 meses, si la dejas que crezca lo que tiene que crecer. La caña no es anual. La caña es un cultivo bondadoso, por lo que yo expliqué en la conferencia. Es el mayor conversor, es la planta que más convierte energía. 1 por 8. Una unidad de input genera 8 de energía, porque absorbe mucha energía solar. Es la capacidad que tiene la caña. La planta que más lo hace. Pero el cultivo y el procesamiento de la caña no son sencillos. Es un cultivo exigente en todas las labores agrícolas y el procesamiento industrial es complejo. Es un producto relativamente sencillo, azúcar,
Pero el procesamiento de azúcar no es sencillo tecnológicamente. Y bueno, también hay tecnología ya más avanzada como la de Brasil que puede generar del mismo jugo de la caña, del guarapo, lo mismo azúcar que directamente etanol si quiere, que sería otra posibilidad para Cuba también. Tienes la biomasa para generar electricidad y podrías producir etanol para utilizarlo en el transporte. En Brasil creo que la mezcla ya se utiliza como el 25% se puede mezclar con gasolina. Eso te ahorra mucho dinero. Entonces, esa solución sería en todo caso muy largo plazo también para Cuba. Habría que recuperar todo ese sistema con inversiones millonarias realmente, ¿no? Pero sería lo que tendría sentido para Cuba. Utilizar fuentes domésticas y además con una tecnología que supuestamente Cuba conoció durante 4 siglos, dominó esa industria, ¿no? Y la dejamos desaparecer prácticamente, ¿no? Muy lamentable. El discurso oficial pareciera estar optando por una especie de huida hacia adelante. O sea, ellos están hablando de una gran inversión de aquí a los próximos